Hermanos, les invito por favor que se pongan de pie. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre celestial, en esta hermosa mañana, nos acercamos ante su presencia, Señor. Estamos necesitados de usted, Señor. Vivimos en un mundo, Señor, donde no existe paz. Existe paz pasajera. Pero, Señor, tú has prometido cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, Señor. En esta mañana, Señor, nos acercamos delante de su presencia porque has prometido que un día vas a volver a recoger tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, Señor. Ellos han aceptado tu llamado, Señor, pero en esta mañana, una vez más, queremos abrir tu palabra, Señor, pero no queremos salir vacíos en este lugar. Si no queremos, Señor, que nos hables a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Así, Señor, como en el Antiguo Testamento tú hablabas a tu pueblo a través del santuario, Señor. También en estas horas de mediodía, Señor, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, y te lo imploramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de mi tema en esta hermosa mañana: el santuario fue construido en base a un esquema que contempla 3 secciones. Esas 3 secciones lo encontramos aquí en la pantalla. Ahí está el atrio, ahí está el lugar santo, pero también encontramos lugar santísimo. El atrio, así como vemos, encontramos 2 muebles. El atrio se encontraba, está el altar de sacrificio. También encontramos la fuente de bronce. También en el lugar santo encontramos 3 muebles. Encontramos la mesa de propiciatorio en otra, y también encontramos ahí el bronce y también el altar del incienso. El lugar santo encontramos un mueble que se conoce el arca del pacto. Pero este arca del pacto contiene 3 cosas adentro también. Ahí está la vara de Aarón que reverdeció. Ahí está también el maná. También encontramos los 10 mandamientos. En esta mañana, hermanos, quiero invitarle que vayamos a abrir nuestra Biblia y vamos a estudiar en esta parte donde encontramos nosotros el plan de salvación. Quiero llevarle en sus pensamientos en el libro de Éxodo, capítulo 27 y versículo 1. Dice lo siguiente manera: harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Bien, en esta parte encontramos donde dice: harás también el altar. Este altar se llama el altar de sacrificio. La Biblia explica que cuando un israelita pecaba, debía traer un cordero sin defecto al atrio del santuario delante del sacerdote. Este cordero tenía que tener 1 año y este cordero tenía que estar sin mancha, porque este cordero representaba que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús.
El pecador colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados a Dios. Cuando el pecador venía, él dice que confesaba sus pecados, pero el pecador no confesaba sus pecados el sacerdote, sino ¿a quién le confesaba? Hermanos, le confesaba a Dios. Y tampoco le confesaba sus pecados el animal, no, sino a Dios. Y hoy en nuestra actualidad, hermanos, vemos aquí en la tierra, hay muchos que quieren perdonar pecados, pero no, hermanos, solamente Dios, Él nos puede perdonar nuestros pecados. Puede que sí podemos ir delante del hombre, podemos contar nuestra necesidad, lo que nos pasa, pero Él no nos puede perdonar pecados. El único que nos puede perdonar pecados es Dios. De esta manera los pecadores eran transferidos a la víctima sacrificial que era degollado. Y este animal, hermanos, era degollado. El altar traía un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Aunque el hombre merece morir por su pecado, cuando el hombre transgredía la ley de Dios, ¿qué es lo que le esperaba? La muerte. Romanos, la palabra de Dios en el libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, directamente lo que nosotros merecemos es la muerte. Mientras el pecador no confesaba sus pecados, mientras no traía su ofrenda, no debía ni siquiera adorar a Dios ni aún entrar en su presencia. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando una persona quebrantaba el mandamiento de Dios, dice que él no podía venir delante de Dios ni siquiera adorar. ¿Saben por qué? ¿Saben qué le podía pasar? Podía morirse, hermanos. Ahora pregunto, ¿qué representa el altar de sacrificio en nuestra actualidad? Quiero decirle que el altar de sacrificio representa la cruz del Calvario. El altar de sacrificio con su sangre derramada representaba la gran verdad evangélica de la expiación del pecado por medio del sacrificio vicario de Cristo. Cristo Jesús, Él es nuestro vicario. Dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hermanos, lo que se sacrificaba era un símbolo. La realidad es que un día iba a venir Cristo Jesús. Yo quiero decirle, Cristo Jesús ya vino. Vemos en la profecía de las 70 semanas, Cristo Jesús fue bautizado en el año 27. Pero en el año 31, ¿qué fue lo que pasó? Fue sacrificado, así como se sacrificaba el animal en el Antiguo Testamento. Hermanos, yo no sé, en esta mañana, tal vez hay alguien que aquí tenemos en medio nuestro, tal vez siente que la vida, lo que lo vive, tal vez no, siente que ya no vale la pena. Pero yo quiero decirle que Cristo Jesús ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Si nosotros hemos fallado, hemos fracasado, Cristo Jesús ahora Él está intercediendo por nosotros, está a la diestra del Padre. Vemos que cuando Esteban fue apedreado, dice que vio el cielo abierto. ¿Y quién fue lo que vio? A Cristo Jesús. Está sentado ¿dónde? Está sentado a la diestra del Padre. Mis hermanos, yo quiero decirle, hay esperanza en Cristo Jesús. Cristo Jesús está intercediendo por nosotros. La palabra de Dios dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Hermanos, a Jesucristo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es el que perdona nuestros pecados. Pero aquí encontramos hay algo más, hermanos. El altar de sacrificio, así como vemos ahí, en cada esquina tenía un cuerno. El altar de sacrificio tenía 4 cuernos.
uno en cada esquina, donde se colocaba la sangre expiatoria. Los cuernos son un símbolo de fuerza. Señala el poder de la sangre de Cristo para limpiar de todo pecado. Dice que en ese cuerno se colocaba la sangre. ¿Ustedes saben qué clase de animales que tienen cuernos? Cuando nosotros vemos que un animal que tenga cuernos, quiere decir que tiene fuerza, que tiene poder. Eso representa que Cristo Jesús también tiene poder. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero también vemos en el atrio, no solamente encontramos el altar de sacrificio, sino que más encontramos la fuente de bronce. Encontramos entonces en esta parte la fuente de bronce, o también se conoce una pila. Y la fuente de bronce dice que fue hecha de bronce de los espejos que las mujeres de Israel dieron como ofrenda voluntaria. ¿Se recuerda cuando el santuario, cuando Dios le indicó a Moisés que haga un santuario? Entonces dice que muchos vinieron y traían sus ofrendas. Dice que después le dijo Moisés, mira, ya no traigan más, porque ya habían traído demasiado. Entonces en esta parte dice que la fuente de bronce fue hecha por el bronce de los espejos que las mujeres de Israel dieron como ofrenda voluntario. La fuente de bronce representa el lavamiento de los pecados y la presencia del Cristo Jesús. La fuente de los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. La fuente de bronce, hermanos, el sacerdote antes de hacer un sacrificio tenían que lavar las manos. Pero no solamente tenía que lavar las manos, también tenía que lavar los pies antes de hacer un sacrificio. Eso es lo que representa la fuente de bronce. En esta parte, hermano, era muy importante. El sacerdote tenía que lavarse, que dije, las manos y los pies. El sacerdote de la antigua podía llegarse a Dios por el agua, por la sangre, en el altar de los holocaustos. La sangre habla de la justicia de Dios. También podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cristo Jesús dice que vino mediante agua y sangre. El agua representa cuando Jesús fue bautizado en el año 27. La sangre representa cuando Jesús fue sacrificado en el año 31, en la cruz del Calvario. La fuente representa el lavamiento de nuestros pecados. Por la fe, la sangre derramada de Cristo. Hermanos, la fuente representa el lavamiento de nuestros pecados. Por eso, hermano, yo dije, si alguno, la palabra de Dios dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él nos puede limpiar nuestros pecados. Según dice en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, dice: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Para que nosotros seamos perdonados, seamos lavados de nuestros pecados, ¿qué debemos hacer? Debemos de levantarnos, debemos tomar la decisión de bautizarnos. Entonces, hermanos, la fuente de bronce representa ahí cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nosotros estamos limpios. Así como Cristo Jesús también fue bautizado cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, en el atrio encontramos el altar de sacrificio y también
la fuente de bronce. Ahora vayamos en el lugar santo. En el lugar santo, como ya hemos dicho, encontramos 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, y también encontramos el candelabro, también encontramos el altar del incienso. Quiero invitarle que vayamos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 30. Éxodo 25, 30. ¿Ya lo tenemos? Dice lo siguiente: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, hermanos, en esta parte dice: y pondrás sobre la mesa, ¿qué? El pan de la proposición. Entonces, hermanos, en esta parte encontramos la mesa de los panes de la proposición. El pan de la proposición consistía en 12 panes renovados cada sábado. En esta mesa, hermanos, encontramos 12 panes. Son 2 filas. Cada fila tenía 6 panes. Pero estos panes dice que se renovaba ¿cada cuándo? Cada sábado. ¿Ustedes saben qué pasaba con estos panes? Hermanos, cada sábado se renovaba estos panes. Estos panes se comía el sacerdote. Esto también representa que cada sábado el pueblo de Dios tenía que escuchar un mensaje que sea parte de Dios. Los panes que se sacaba eran considerados sagrados y los comían los sacerdotes. No cualquiera persona podía comer eso, solamente los sacerdotes o el sacerdote. Estos 12 panes representan también los 12 tribus de Israel. Pero estos 12 panes también representan a Cristo Jesús. Simboliza a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Entonces vemos, hermanos, estos 12 panes también representan a Cristo Jesús. Pero también la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También nosotros encontramos en la palabra de Dios, dice: escudriñad las escrituras, porque os parece ahí tenéis la vida eterna. Estos panes también representan la palabra de Dios. Así como Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vemos que Cristo Jesús, también encontramos cuando fue tentado, ¿ves? Que Jesús conocía las escrituras. Hermanos, nosotros debemos alimentar no solamente con pan físico, sino también debemos alimentar con la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que representa también los panes que encontramos en la mesa de la propiciatoria. Pero también encontramos ahí el candelabro. Quiero que vayamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31. Éxodo 25, 31 dice: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelabro de su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, y sus flores serán de lo mismo. Vemos el candelabro, hermano. ¿Cuántos brazos tenía? Eran de 12 brazos. ¿Y de qué material estaba hecho este candelabro? Según donde lo leímos, hermanos, era de oro. Dice que el candelabro fue hecho de oro, pero dice que fue hecho a martillazos. Eso representa también cuando Jesús estuvo acá en la tierra, cuando Él sufrió, fue maltratado. Jesús no cree que, hermanos, hoy en día muchos de nosotros, cuando una hermana, un hermano, un amigo no nos saludó bien, ya no queremos venir en la casa de Dios. Esto representa también que en Jesús, cuando estuvo acá, Jesús fue maltratado. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, ¿quién era el pueblo de Dios? Era el pueblo de Israel.
Dios les dio la oportunidad para que se arrepintiera por 490 años. Mandaba profeta tras profeta. Jesús fue maltratado. Entonces dice que el candelabro fue hecho a martillazos. Quiere decir que Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, también fue maltratado. Él sufrió. Ahora, si Cristo Jesús sufrió, ¿qué será de sus discípulos? Y eso también vemos en la iglesia primitiva que existió desde el año 31, desde el año 100. La iglesia primitiva, también los discípulos. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Hermanos, ellos sufrieron. Algunos fueron como mártires. Algunos no eran dignos en aquel tiempo. También, hermanos, yo quiero decirle, ser cristiano no es fácil. Vamos a pasar por momentos difíciles. Pero así como el candelabro dice que fue hecho a martillazos, pero entre más martillazos le daba, ¿qué es lo que pasaba con el candelabro? Más brillaba, hermanos. Más pruebas, mientras que nosotros que pasamos más pruebas, nosotros más vamos a brillar también. Así es que cuando usted viene en su vida pruebas, viene aflicciones, a veces el Señor lo permite. ¿Para qué? Para que nosotros seamos purificados como el oro también. Así como Job, vemos Job también. Llegó un momento cuando él pasó por momentos difíciles, pero él fue purificado, hermano. Entonces, hermanos, el candelabro, no solo eso, también el candelabro dice que él estaba, dice que encendida día y noche. Pero para que el candelabro sea encendido, ¿qué necesitaba? Necesitaba el aceite. Hermanos, yo quiero decirles que nosotros también podemos representar un candelabro. Pero si no tenemos aceite, no podemos alumbrar en el mundo. ¿Ustedes saben por qué el candelabro tenía que estar prendido día y noche? Y nunca se tenía que apagar. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el lugar santo en ese lugar era oscuro. Entonces cuando el sacerdote entraba, si no se tropezaba, hermanos. También nosotros vivimos en el mundo, en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas. Usted y yo podemos ser candelabros también. Pero si no tenemos aceite, no podemos alumbrar en este mundo que vivimos. Y también es nuestro ejemplo, es Cristo Jesús. ¿Usted qué cree que Cristo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, él anduvo apagado? No, hermanos. Cristo Jesús, Él es nuestro ejemplo. Él siempre estuvo en la luz. Por eso en el candelabro también nos invita que nosotros que seamos una luz en este mundo. Porque si nosotros apagamos nuestros candelabros, hermanos, usted sabe que en el santuario, así como hemos dicho en el lugar santo, dice que si el candelabro se apagaba, usted sabe qué representaba. Es que seguro venía la muerte. Ahora, si usted y yo también andamos apagados, ¿sabe qué es lo que viene? La muerte. Porque la palabra de Dios dice que Jesús nos dejó acá en la tierra que no seamos tinieblas, sino que seamos luz. ¿Para qué? Para alumbrar este planeta Tierra perece, que realmente no tienen esa luz que Cristo Jesús nos ofrece. El candelabro representaba el pueblo de Dios como la luz moral espiritual del mundo en forma individual. Como iglesia representaba también el poder del Espíritu Santo para alumbrar a la iglesia. También nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos 7 iglesias, o también se conoce como 7 periodos. Ahí estaba la iglesia de Éfeso, estaba la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y también la Odisea. La iglesia, ya como hemos dicho, la primera iglesia que existió desde el año 31, desde el año 100, ellos, hermanos, ellos alumbraron. Pero después se vino contaminando. Vemos la última iglesia, ¿verdad? Dice que no es tibio, es tibio, dicen, ¿verdad? No es caliente. Entonces, hermanos, aquí también representa que cada individual nosotros necesitamos alumbrar, porque yo quiero decirle, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios nos ha llamado que alumbremos aquí en la tierra, pero si nosotros no alumbramos, hermano,
quiero decirle que vayamos a Cristo Jesús. Nosotros no tenemos luz propia para brillar delante de la tierra. Esta es prestada y reflejada en Jesús. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros cada mañana entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, yo estoy seguro que Él nos puede dar su Espíritu Santo para que podamos alumbrar en esta tierra. Porque Cristo Jesús dijo que nosotros somos, ¿quiénes? Somos la luz del mundo. Ahora también encontramos el altar del incienso. Eso podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 8. Dice lo siguiente: la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso. Pregunto, ¿qué representa el incienso? El propósito, el altar del incienso, es ahí donde se quemaba el incienso. Solo el sacerdote podía entrar. En ese lugar, dice, es donde se quemaba el incienso. Pero ¿quién solamente podía entrar en ese lugar? Solamente el sacerdote. Cuando entraba alguien extraño, hermano, o cuando quemaba algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, ustedes saben qué es lo que pasaba. Aquí encontramos el rey Osías, donde, doblegado por su arrogancia, quiso hacer una ofrenda del incienso, y aprovechándose de su condición de rey, ingresó en el lugar santo, y allí Dios lo castigó con lepra, y así murió. Dice que el rey Osías, él entró en el lugar altar del incienso. Dice que porque él no estaba autorizado para hacer lo que hacían los sacerdotes, este hombre, hermanos, quedó leproso. El altar del incienso representa a Jesús también como nuestro intercesor, según dice Juan 17, 1-26. El incienso que ascendía con las oraciones de los santos representa los méritos y la intercesión de Cristo, perfecto y justicia. El altar de oro, el incienso, era un constante recordatorio que la dulce intercesión de Cristo a favor de su pueblo. La fragancia del incienso ascendía con las oraciones del pueblo de Dios como símbolo de la justicia de Cristo, haciendo aceptable las oraciones del pueblo de Dios. Esto también, hermanos, nosotros podemos encontrar. Nosotros podemos orar constantemente a Cristo Jesús. Él está dispuesto, ¿para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. Ahora vayamos en el lugar santísimo. Ya hemos dicho que en el lugar santísimo ahí estaba el arca del pacto. Ya hemos dicho también el arca del pacto contenía la vara de Aarón que reverdeció. También contenía maná. ¿Qué más? Los 10 mandamientos. Eso también podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 33 al 34. Reza de la siguiente manera: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí de velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Dice el 34: pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El arca enseñaba 2 verdades teológicas asociadas con la ley y la gracia. La ley que se relacionaba con el contenido del arca, y la gracia se relacionaba con
con la etapa, con la cubierta que se llamaba la propiciatoria. Ahora, escuche. Por las tablas de la ley, Jesús obedeció la ley y nos protege con sangre. Y también encontramos, como ya hemos dicho, por el maná, Cristo nos provee el pan de vida eterna. Por la vara de Aarón, Cristo demostró su poder y sobre la muerte su resurrección de los muertos. En otras palabras, en esta parte encontramos el plan de salvación revelada en el santuario. El altar de sacrificio, Cristo murió en nuestro lugar. Y eso fue lo que hizo. El lavatorio, Jesús quiere limpiarnos del pecado. La mesa de los panes, Cristo quiere alimentarnos con su presencia, El candelabro, Jesús desea iluminar nuestra vida por medio del Espíritu Santo. El altar del incienso, Cristo lleva nuestras oraciones ante el Padre. El arca del pacto, el trono de Dios, el Señor, nos muestra que su misericordia y su ley son fundamentos de su gobierno. Para ir finalizando, el arca del pacto, hermanos, ya hemos dicho, ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, ahí estaba maná, ahí estaba también los 10 mandamientos. Maná representa, nosotros también podemos vivir saludablemente, comer lo que la palabra de Dios autoriza. Pero también encontramos ahí los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cuando fueron dados aquí en la tierra, los 10 mandamientos nosotros encontramos ¿a dónde? En el cielo. Hermanos, todo en esta parte lo que encierra lo que hemos visto, que realmente así como en el altar el sacrificado era un animal, eso representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús ya fue sacrificado. Cuando Jesús fue sacrificado, vemos que ya hemos dicho, fue en el año 31. Pero también encontramos una profecía. Después de eso, así como el sacerdote del Antiguo Testamento, Jesús tenía que comenzar su ministerio en el cielo. Vemos que desde el año 38, desde el año cuando Jesús fue muerto, desde el año 31, desde el año 1844, Jesús es como nuestro sumo sacerdote. Pero desde el 1844, después de ahí pasó del lugar santo al lugar santísimo. Jesús es nuestro abogado, pero también es nuestro intercesor. Hermanos, yo quiero decirle, yo no sé, en esta mañana tal vez hay alguien que está pasando por momentos difíciles. Quiero decirle que Cristo Jesús, Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Él es también nuestro juez. Así es que si en esta mañana hay alguien que quiere venir en la presencia de nuestro Dios, yo quiero decirle que Cristo Jesús, Él está abierto sus brazos para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, sino para salvar para vida eterna. Así es que yo les invito, hermanos, que no perdamos nuestra fe, nuestra esperanza. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado una vez y para siempre. Una vez más, ahora cuando Cristo Jesús vuelva a la tierra, ya no viene como vino la primera vez. Jesús sufrió, fue maltratado. La palabra de Dios dice, ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo dice, los reyes de la tierra que va a pasar se van a lamentar, porque ahora viene con poder, ahora viene con autoridad.
Ahora ya no viene como la primera vez. Hermanos, yo quiero invitarle que nos preparemos para que seamos ese pueblo que Jesús va a venir a redimir. El pecado entró, hermanos, hace 6,000 años. Cada vez la muerte, cada vez hay más sufrimiento. Pero yo quiero decirle, así como un día Cristo Jesús vino por primera vez, también Jesús ahora está en las puertas. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él nuevamente está pronto en volver, hermanos. Yo quiero decirles que nos preparemos, que nos alistemos, porque Cristo Jesús, Él está en las puertas. Invitamos a nuestro director de cantos que dirige el canto 249, todas las promesas. Por favor, pónganse de pie. 249. Amén. ¿Cuánto creemos que las promesas de Dios son fieles? Hermanos, yo quiero invitarle de corazón, las promesas de Dios son fieles. En esta tierra tal vez podemos tener posiciones, cosas de este mundo que ofrece, pero de nada sirve, hermanos, si no tenemos a Cristo Jesús. Cristo Jesús ya fue muerto por nosotros. Cristo Jesús ya fue sacrificado por nosotros. Ahora está en nosotros si queremos tomar ese regalo que Él nos ofrece. Yo quiero invitar en esta mañana, hermanos. Yo no sé aquí cuántos, tal vez muchos no han entregado su vida a Cristo Jesús, pero yo quiero invitarle. Es la mejor decisión que podemos tomar. Entregar nuestra vida a Cristo Jesús para que un día no muy lejano, cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, podemos decir: este es nuestro Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Hermano, yo les invito de verdad que
No perdamos tiempo. La puerta de la gracia pronto se va a cerrar. Va a llegar un momento cuando usted va a orar, va a pedir, Señor, ayúdeme, y ya va a ser demasiado tarde. Así como fue en los antediluvianos. Dice que el tiempo de gracia ellos se terminó 7 días antes. Y cuando ellos vieron que venía el diluvio, ya era demasiado tarde. Yo quiero decirle, hermanos, no endurezca su corazón. También los últimos días, hermanos, se va a cerrar el tiempo de gracia mucho antes. Va a llegar un momento donde usted va a estar orando, va a estar diciendo, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento cuando nuestro Señor Jesucristo se va a poner su traje sacerdotal, va a decir, consumado es. Así es que, hermanos, yo les invito en esta mañana que tomamos la mejor decisión, es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Así que yo les invito a que vayamos de rodillas para ir finalizando en esta hermosa mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, porque un día mandaste a tu Hijo aquí en la tierra, Señor, para dar su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. A pesar de nosotros siendo pecadores, siendo malos, Señor, tú nos amas, Señor. Gracias, Señor. Tal vez, Señor, no merecemos ese regalo que tú nos has dado, Señor, que es tu Hijo, que fue muerto en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios. A pesar, Señor, de que fallamos y fallamos y fallamos, Señor, tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a cenar con él y él conmigo, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa invitación, Señor. Ayúdanos, Señor, que aceptemos de corazón esa invitación, Señor. Para aquel día, Señor, cuando tú vengas, podemos ser parte de aquel pueblo que va a ser redimido, Señor. Padre Celestial, tú conoces tu pueblo que está aquí delante de su presencia. Bendícele, Señor. Tú conoces, Señor, sus luchas, sus pruebas. Pero, Señor, ayúdalos, Padre. Que tú les des, Señor, tu Espíritu Santo para que ellos tomen la mejor decisión. Es entregar su vida a usted, Señor. Gracias, amado Dios. En esta mañana, Señor, antes de salir de este lugar, queremos pedirte que tú nos lleves con bien, Padre. Así como nos has traído una vez más, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Pero que salgamos, Señor, con esa convicción, Señor, que tú nos quieres salvar, Señor. Que también tú nos quieres perdonar, Señor, nuestros pecados. Gracias, Señor. Todo, Señor, dejamos en tus manos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.